Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a este canal. En el vídeo de hoy os vengo a hablar de un destino para mí muy especial y que a día de hoy sigue siendo bastante desconocido, y se trata de las Islas Feroe. Pues bien, las Islas Feroe se trata de un archipiélago rocoso que se sitúa entre Noruega e Islandia, y a pesar de que estas dos últimas sean destinos muy populares y muy frecuentados, la realidad es que las Islas Feroe todavía no. Es un destino que no está tan explotado turísticamente. Igual que Noruega e Islandia son destinos muy populares y muy frecuentados por los viajeros, la realidad es que las Islas Feroe no son tan populares. Y eso hace que sea muy especial y muy interesante, porque no vais a encontrar por norma general masificaciones ni mucho turismo en estas islas. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué significa Islas Feroe? Pues Feroe literalmente significa cordero, y es que en este archipiélago hay más corderos que habitantes, así como lo oís. En las Islas Feroe hay unos 52.000 habitantes aproximadamente, mientras que hay 80.000 corderos, y es por eso que se llama Islas Feroe, las Islas de los Corderos. Otra cosa que nos ha sorprendido muchísimo de las Islas Feroe es que el índice de natalidad es muy alto, y estamos hablando de 2,3 niños por cada mujer. Para que os hagáis una idea de si esto es mucho o poco, en Islandia tienen un índice de natalidad de 1,70 y en Noruega de 1,40, con lo cual estamos hablando de un índice de natalidad muy pero que muy alto en comparación con otros países europeos. Otro aspecto a destacar de las Islas Feroe es en cuanto al paisaje que tiene, y la verdad que es muy pobre en árboles. No vas a encontrarte apenas árboles en las Islas Feroe, y es que la verdad que con el tiempo, el clima que hay en esas islas, es muy difícil que un pie se pueda mantener, porque hemos llegado a presenciar vientos muy pero que muy fuertes, a nivel de que en uno de los Airbnbs en los que estuvimos alojados dejamos una ventana abierta por la mañana para ventilar mientras desayunábamos, y literalmente de repente escuchamos un ruido muy fuerte y el viento había arrancado la ventana de las bisagras. O sea, imaginaros qué viento más brutal que hacen esas islas. Así que con este nivel de viento tan fuerte, que un árbol se pueda mantener pues es bastante complicado. Además se dice que cuando los vikingos llegaron a las Islas Feroe en el año 875 después de Cristo, cuando pudieron desarrollar barcos que recorrieran largas distancias, talaron todos los árboles, dejando el paisaje así como lo vemos a día de hoy. Las Islas Feroe ocupa más o menos unos 1.370-1.400 metros cuadrados. La verdad que es una isla muy pequeña. Y una cosa que nos ha parecido bastante curiosa es que hayan más de 80 nacionalidades distintas en las Islas Feroe, entre las cuales destacan sobre todo las tailandesas y las filipinas, que vienen a esta isla para tener más oportunidades y más calidad de vida. Y hablando de población, en las Islas Feroe hay muchos más hombres que mujeres. Eso significa que los hombres faroeses deben ir a otras islas para buscar pareja. Digas hola. También hemos podido descubrir que muchas de estas mujeres que habitan en las Islas Feroe abandonan el país para ir a islas o a países cercanos donde tengan más oportunidades, como pueden ser Dinamarca o Noruega. ¡Darwin! ¡Ay, Dios, qué paciencia! Otra cosa que llama mucho nuestra atención es a la hora de hacer compras en el supermercado.
Abro paréntesis, nosotros hicimos todas nuestras compras en el supermercado Bonus, que es el supermercado más barato que vais a encontrar en las Islas Feroe, ya que es un país que no es nada barato, es un país muy caro, como puede ser por ejemplo también Islandia, y el supermercado Bonus es el más barato que vais a encontrar tanto en las Islas Feroe como en Islandia. Pues bien, haciendo las compras en el Bonus, todos los empleados, y digo todos los que nosotros vimos, pero os tengo que decir que fuimos a varios Bonus diferentes y varios días distintos para hacer compras. Y todos los empleados que veíamos eran niños que no superarían la edad de 16 años, más o menos. O sea, había niños que yo no sé si decirte que tenían 13 años, 14, claro, no les pregunté, pero la edad media en ese supermercado de los empleados no superaría los 16 años. Y esto no sabemos bien por qué ni lo acabamos de entender, pero es algo que nos dejó a todos bastante boquiabiertos. Siguiendo con cosas bastante diferenciadoras de este país, cuenta que para ir de isla a isla dentro de las Islas Feroe, que son 18 islas distintas, pues tienes que coger ferry. Pues cuando vas a coger un ferry para ir, por ejemplo, a Suðuroy, que es una de las islas, te cobran el billete pero a la vuelta, dan por hecho de que no te vas a quedar en la isla y te hacen pagar el billete de ida y vuelta, pero en tu regreso, cuando ya estás de vuelta, es cuando te cobran por las personas que habéis viajado, y si habéis llevado un vehículo o no, pues también lo pagas en ese momento. Esto nos ha parecido muy curioso porque de momento no hemos visitado ningún país en el que un billete de lo que sea, de transporte, se pague siempre al regresar de ese destino. No sé si tiene que ver con la seguridad de las Islas Feroe, pero la verdad que es otro aspecto que nos ha encantado de este lugar, y es la tranquilidad y la seguridad. En las Islas Feroe alquilamos Airbnbs distintos alrededor de toda la isla y estaban todos abiertos, es decir, tú llegabas a tu Airbnb, tenías las llaves dentro, es decir, no venía nadie a darte las llaves ni a abrirte la puerta, sino que tú llegabas, tenías la dirección y entrabas directamente porque la puerta estaba abierta, las llaves las tenías dentro, y así en todos los alojamientos en los que estuvimos. Y también cuando fuimos al aeropuerto, cuando aterrizamos en el aeropuerto, nosotros teníamos un coche de alquiler. Pues a la hora de ir a recoger ese coche de alquiler era el mismo sistema exactamente que con los Airbnbs. Estaban todos los coches en el parking, en el mail de reserva te ponía la plaza en la que estaba aparcado tu coche. Tú ibas allí y cogías el coche que se supone que es el tuyo, pero realmente tú podrías coger el coche que quieras porque todos los coches están abiertos y con las llaves puestas. Pero es un país tan seguro que no tienen ningún miedo ni ningún problema en dejarlo todo abierto y a disposición de cualquier persona. Así que supongo que pagar el ferry solamente a la vuelta puede estar relacionado también con el tema de seguridad en las Islas Feroe. Lo que os digo a continuación no es bien una curiosidad, es un dato, ¿vale? Y en las Islas Feroe el clima es ultra mega cambiante, nivel brutal. Vimos muchos arcoíris, con eso os lo digo todo, de levantarte un día soleado a que se empieza a nublar, que empiece a llover, un viento tremendo, es que el viento era espectacular, de verdad que te tenías que agarrar a algo porque es que el viento que soplaba era increíble. De repente empezaba otra vez a salir el sol, a llover a la vez, viento terrible, de repente pasabas calor si estabas haciendo un hiking. La verdad que el clima nos dejó muy sorprendidos porque es extremo, es decir, en Islandia el clima también es muy cambiante, pero bueno, pues hace un ratito soleado, luego empieza a llover y luego puede empezar a nevar, pero todo un poco más pausado, ¿no? Pero en las Islas Feroe es como todo de repente. Estás haciendo un hiking, igual en las 2 horas que dura el hiking has visto lluvia, viento, sol, arcoíris y de vuelta al frío y bueno, la verdad que te vuelves un poco loco porque no sabes ya qué llevar en la mochila. Acabas tan empapado que dices, es que ni un raincoat me salva de esta lluvia. Cuando empieza a llover y el viento te empieza a dar tan fuerte que te viene de todas las direcciones, es bastante desconcertante porque no sabes qué hacer, qué ponerte o qué llevar encima en la mochila. Y algo que está muy condicionado por las condiciones climatológicas en las Islas Feroe son los transportes públicos. Así que si organizáis un viaje a este destino, tened en cuenta que a lo mejor no todos los días podréis hacer todo lo que tenéis en el planning. Nosotros, por ejemplo, nos anularon más de un ferry para ir de una isla a otra porque las condiciones climatológicas son tan heavies que hay ferries que se tienen que anular, ferries o helicópteros, porque otro transporte público que hay en las Islas Feroe para ir de una isla a otra es el helicóptero.
Para que os hagáis una idea, nuestro viaje a las Islas Feroe fueron 12 días y fue una ruta en coche alrededor de las islas. Nos fuimos moviendo de alojamiento, fuimos cogiendo Airbnbs que estaban situados alrededor de la isla, y mi consejo si viajáis a este destino es que no es totalmente necesario cambiar de ubicación. Las Islas Feroe son muy pequeñas y te recorres de una punta de la isla hasta la otra en 1 hora y media, 2 horas como mucho, pero ya os digo, 1 hora 35, 1 hora 40 más o menos es lo que tardáis de una punta hasta la otra. Eso significa que si os quedáis alojados todas las vacaciones o durante todo el viaje en un mismo Airbnb o en un mismo alojamiento, no vais a tener problema porque las distancias son muy cortas. Como os he dicho antes, en nuestro viaje por las Islas Feroe alquilamos un coche. ¿Qué significa eso? Que cuando cambiábamos de un alojamiento a otro, pues íbamos en nuestro vehículo. Pues para nuestra sorpresa, cuando llegamos al puerto para irnos de una isla a otra, en este caso para ir a Mykines, nos presentamos con nuestro coche, porque ahí pues en el ferry entras tú y tienes el parking para dejar el coche dentro del ferry y luego moverte por ahí, ¿no? Pues para nuestra sorpresa nos dicen que no, que en Mykines no existen los vehículos, que hay islas en las Islas Feroe en las que no existen los coches, no circulan vehículos, pero ni que vienen de fuera ni que hay allí, es decir, ahí no hay vehículos, no hay carreteras para vehículos y solo puedes ir a pie a todo. ¿Qué pasa? Que nosotros habíamos reservado un alojamiento en esa isla y no pudimos ir porque sin el coche, en el coche teníamos toda nuestra comida y era totalmente inviable dejar nuestro coche aparcado en el puerto e irnos con todas las maletas y con todas las bolsas de comida sin el vehículo, porque además desde el puerto de la isla hasta nuestro alojamiento había un buen trozo caminando a pie y era totalmente inviable, así que tuvimos que perder el dinero de ese Airbnb y esas 2 noches que teníamos reservadas ahí por desconocimiento absoluto a que en este tipo de islas no se puede circular con coche. Así que esto tenedlo muy en cuenta e informaros bien antes de ir o de reservar un alojamiento si se puede acceder con vehículo o no a esa isla que vais a visitar. Volviendo al tema del clima, también tenéis que tener en cuenta que al ser un clima tan cambiante es muy probable que os cambien los vuelos o que os los cancelen, así que vigilad con qué compañía aérea vais a volar y aseguraros de que es una compañía que ya frecuenta en destinos con cambios de clima tan bruscos. Porque nosotros íbamos con otra pareja y esa otra pareja les anularon el vuelo 2 veces. No pudieron volar al destino hasta 2 días más tarde de lo previsto. Tenían un vuelo, por ejemplo, hoy, se lo cancelan, les convocan para el día siguiente el siguiente vuelo, ese vuelo también se cancela y volaron a la tercera. Eso para mí es una locura, esto no me había pasado nunca, entonces tened en cuenta esto a la hora de organizar el viaje y a la hora de coger los billetes de avión para ver con qué compañía aérea vais a volar a un destino con un clima tan cambiante como este. Otra cosa que a muchos de vosotros os puede parecer curiosa es que en los techos de las casas hay césped. ¿Por qué hay césped en el techo de las casas? Dicen que es porque aísla mucho mejor las temperaturas. Otra de las ventajas a la hora de tener césped en el techo de las casas, aparte de mantener las temperaturas frías y calientes en verano y en invierno, es la posibilidad de cultivar frutas, verduras y flores en los techos de las casas. Además de disminuir los riesgos a las inundaciones y también de filtrar los contaminantes que están en el aire, como por ejemplo el CO2. Y para terminar, otra cosa que nos ha sorprendido mucho de las Islas Feroe es que no tienen prisión, no hay cárcel en las Islas Feroe. Existen unos centros de detención de corta duración para aquellas condenas que sean inferiores a 1 año y medio, pero en caso de que la condena supere este tiempo, la gente es redirigida a Dinamarca. Este dato habla por sí solo y es que la tasa de criminalidad en las Islas Feroe es totalmente baja. Espero que este vídeo os haya parecido interesante, que os haya ayudado y cualquier duda, consulta, cualquier comentario que tengáis, crítica constructiva, lo que sea, estaré encantada de leeros. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo muy prontito.